No te atrevas a volver aquí, fracaso durante más de 20 años. Pensé que había sido devoto de John, pero esto es lo que John realmente sentía por mí. No lo estaba absorbiendo. Solo era devoto de él, pero ahora me quedé sin palabras cuando sentí que todas las fuerzas abandonaban mi cuerpo. No lo alcanzó en ese momento, sentí algo romperse dentro de mí, era el sonido de la amenaza de amor que unía nuestros corazones rompiéndose simultáneamente. Mis sentimientos por John comenzaron a desvanecerse. Nos casamos hace apenas un momento, pero ahora siento como si él era un extraño para mí. John simplemente me estaba usando desde el principio, nunca me amó, de lo contrario no me engañaría descaradamente ni trataría de echarme. Inventado. Miré hacia arriba y miré fijamente a John. Mi nombre es Karen Johnson, soy un ama de casa de 50 años casada con John durante 25 años. Nuestro hijo Ryan nació unos años después de nuestro matrimonio y acaba de graduarse de la universidad y comenzó trabajando con las tareas de paternidad llegando a su fin. Tenía muchas ganas de dedicarme a mis intereses, eso es lo que estoy pensando ahora, pero solo hay un problema. Mi relación con John está lejos de ser un buen marido o padre. De hecho, es difícil encontrar algo bueno en él. Hace trampa y ni siquiera proporciona un salario adecuado. Por favor, ¿puedes al menos contribuir a los gastos del hogar? No seas descarado conmigo cuando vives de mis ganancias. John siempre responde así, tal vez realmente no tenga remedio, tal vez el divorcio sea la única opción. He estado pensando mucho en ello últimamente, pero no puedo simplemente sugerir el divorcio fácilmente. Mi Pil Bob, que no se encuentra bien y está hospitalizado, me pidió que cuidara de John. Le debo a Bob aguantar todo lo que pueda. El punto de inflexión que me llevó a tanta felicidad antes de mi matrimonio en realidad se debió a una desgracia que afectó a mi padre. Nuestra familia era dueña de un pequeño restaurante, mi padre estaba a cargo de cocinar y mi madre se encargaba de servir. No hace falta decir que la comida era deliciosa, sin embargo, mi padre era increíblemente malo en los negocios. Abrió el restaurante con el deseo de alimentar a los clientes con comida deliciosa hasta el corazón. Contenido. Creo que es una causa noble, pero dirigió un restaurante únicamente por ese sentimiento, sin considerar la rentabilidad. No le importaba si las ganancias eran bajas, siempre y cuando los clientes estuvieran satisfechos con comida sabrosa. Naturalmente, un negocio así, por supuesto, como resultado, las finanzas de nuestra familia siempre fueron difíciles, incluso cuando era niño, no podía ser rentable. Me enorgullecía ver a los clientes irse satisfechos, por lo que nunca interferí con el enfoque comercial de mi padre. Sin embargo, cuando estaba en la universidad, una crisis afectó a la empresa que suministraba ingredientes al restaurante de mi padre. Quebró debido a la recesión. Ya pagamos las cuotas de este mes, si esto continúa, podríamos tener que cerrar nuestro restaurante. Ya apenas estábamos administrando las cosas y no había manera de que pudiéramos ahorrar fondos adicionales. Ver a mis padres tan abatidos me puso ansiosa. También, pero como estudiante universitario había poco que podía hacer y dudaba que la compañía en quiebra pudiera reembolsarnos. Las únicas opciones parecían ser cerrar el restaurante. Fue entonces cuando un cliente habitual, un hombre, dijo algo inesperado, cerrando el restaurante. No te preocupes por el dinero, solo sigue preparando comidas deliciosas, dijo saliendo del restaurante rápidamente después de que mi padre comenzó a hacer negocios con otro mayorista de alimentos. Parece que era un mayorista de alimentos importante allí y el precio de ballena de los rígidos de comida era más bajo que antes, afortunadamente. Escuché que le pediste dinero prestado a mi padre cuando hablé con él. Era el hijo del hombre que nos prestó el dinero. Su nombre es John y trabaja para la empresa de un hombre. Eres bonita, ¿qué tal si sales conmigo? Yo contigo. ¿Por qué no pensar en ello como una manera de decir gracias por el préstamo? Era cierto que el préstamo nos ayudó y mi padre le había agradecido adecuadamente. Pensé que no debíamos más que eso, pero entonces John me susurró, la ingrata hija de Dainer podría difundir eso. Sabes, no podría replicar incluso si él difundir rumores, no me afectaría mucho, pero podría preocupar a mi padre. ¿Y qué pensarían los clientes del restaurante con estos pensamientos? No pude rechazar la invitación de John de mala gana. Acepté salir con él con eso en mente. Salí con John. Para mi sorpresa, lo disfruté más de lo esperado. Fue divertido hablar con John y conocía muchos lugares interesantes a donde ir.
donde se me acabó la suerte rápidamente. Fui envuelto alrededor del dedo de John. Es divertido estar contigo, Karen. Yo también me estoy divirtiendo. Nunca pensé que consideraría el matrimonio hasta que conocí a alguien sincero y bueno como tú. Sus simples palabras me hicieron perder la cabeza y comencé una relación con John considerando el matrimonio. John continuó manipulándome de varias maneras y finalmente, unos años más tarde, me encontré casada con él. Por supuesto, al comienzo de nuestro matrimonio no tenía idea de que todo era una trampa. John parecía genuinamente amable y me sentí amada por él, pero todo era mentira. Tan pronto como nos casamos, él mostró su verdadera cara. Aquí está mi salario del mes, haz que funcione. Abrí el sobre que John me dio. Dentro había un recibo de pago en el que el salario se depositó directamente. El banco, así que tener los recibos de pago no era sospechoso. Sin embargo, lo único que me pareció extraño fue que todos los recibos de pago estaban escritos a mano. Hoy en día, los recibos escritos a mano son casi inauditos, pero me casé hace 25 años, en una época en la que las computadoras eran solo comenzando a generalizarse y la PBS escrita a mano no parecía fuera de lugar. Son más de $1,000, eso es normal, ¿cierto? A una hora determinada todas las mañanas, pero regresa a casa a diferentes horas. Parece cambiar de un día para otro. Estoy ocupado con varios trabajos como sucesor de mi padre, entonces al menos llama antes de volver a casa. Deja de regañar, está bien, llamaré. Gritaría. Su actitud solo aumentó mis sospechas. Tal vez estaba jugando o, peor aún, teniendo una aventura, pero su fuerte voz me asustó de confrontarlo. En última instancia, aunque tenía dudas sobre el comportamiento de John, no me atreví a decir nada. Finalmente nuestro hijo Ryan fue nací. Pensé que tal vez las cosas cambiarían con un niño, pero John permaneció igual mirando hacia atrás. ¿En qué estaba papá? En el hospital. Mi padre había sido ingresado en el hospital. Corrí allí inmediatamente. Tu mamá simplemente estaba exagerando. Mi padre se rió de buena gana. Me sentí aliviado. De repente recordé algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. O no, olvidé comunicarme con John. Ya era demasiado tarde. Mi teléfono celular estaba inundado de llamadas perdidas de John. En pánico llamé a JN solo para ser recibido por su voz irritable. ¿Dónde diablos vas? ¿A casa y me preparas la cena? Lo siento, mi papá. ¿Lo que tu papá? John preguntó bruscamente. Respondí en voz baja, sí. De repente fue hospitalizado. ¿Qué tiene que ver tu padre con esto? Eres mi esposa. ¿Recuerdas que el grito de John me hizo estremecerme y cerrar los ojos? Estaba aterrorizado por sus gritos, pero sabía que tenía que defenderme. Perdí mi coraje y respondí. ¿No es natural preocuparse por mi papá? Se me debería permitir eso. Cierto, cállate, no me respondas. No, diré esto. ¿Tú también correrías al lado de Bob? No, le pregunté a John. De repente me quedé en silencio, pensé. Ponerse en mi lugar le haría entender, pero su respuesta superó mis expectativas más locas. Ignoraría a mi padre incluso si estuviera hospitalizado. Después de todo, no lo necesito. Me quedé sin palabras. Tenía que ser mentira, pero no pude. No lo niego. Después de mucha vacilación, le dije a John que no soy como tú. Lo siento, pero tendrás que salir a comer esta noche. Eso fue todo lo que pude reunir. Colgué el teléfono sintiéndome entumecido desde ese incidente. Realmente perdí toda confianza en John. Entonces me di cuenta de que los momentos felices antes de nuestro matrimonio eran todos una ilusión. Veo que John quería un ama de llaves, no una esposa. Me dije a mí mismo sintiéndome triste, pero no podía simplemente hundirme en la tristeza. Eso es cierto, si estoy considerando el divorcio, necesito comenzar. Preparándome, comencé a hacer planes para el divorcio. Unos años más tarde, Bob fue hospitalizado y su condición era bastante grave. Tal vez no podría salir del hospital. Le transmití las palabras del médico a John, pero John estaba en fase, así que va a costar dinero, ¿eh? Lo único que te preocupa es el dinero. ¿No entiendes? Entiendo. Hablaré con mi hermano. John se comunicó con su hermano George, que estaba casado pero no tenía hijos, para ver si podía ayudar con los gastos del hospital. ¿No puedes pagarlo? Tengo a Ryan y Karen aquí y es tú para nosotros. John dijo como si fuera un problema de otra persona.
Me recordó el momento en que mi padre estuvo hospitalizado. John claramente no se preocupaba por Bob. No pude soportarlo más. Ya se me ocurrirá algo. Sal y paga las facturas del hospital de Bob, no olvides lo que acabas de decir, John Weld. Asentí firmemente al final. Mi declaración nos llevó a asumir el costo de la estadía en el hospital de Bob. Además, Bob Elnis hizo que renunciara a su puesto como presidente y John se hizo cargo. De todos modos, JN parecía disgustado porque yo había intervenido desde entonces. Apenas ha regresado a casa. Esto fue evidente incluso cuando discutimos el futuro de Ryan. John ignoró mis llamadas y no regresó a casa. No volverá a casa hoy. Lo siento, Ryan. La admisión de Ryan a una universidad de Nueva York se instaló como se esperaba. John ni siquiera lo despidió. Una vez que Ryan se mudó a Nueva York, la casa se sentía vacía. Para entonces John solo regresaba a casa una vez por semana. ¿Podrías transferir un poco más para las facturas del hospital de Bob? Ya he transferido más de la mitad. Mi salario debería ser suficiente ya que eres el único aquí. La contribución de John fue solo una pequeña cantidad de dinero, claramente solo una fracción de su salario. Su afirmación de transferir más de la mitad fue sin duda una mentira. Lo sabía, pero no lo tenía. La energía para discutir. Pasaron los años y recibí la noticia de que Ryan había conseguido un trabajo. Ahora que Ryan tiene un trabajo, podría ser el momento de hablar sobre el divorcio. Me había preparado para esto a lo largo de los años. Puerta no sabía por qué, pero la puerta principal estaba abierta. ¿Era un ladrón? Oriné adentro con cautela, luego escuché la televisión y la risa de John desde la sala de estar. Aliviada de que John estuviera en casa, entré a la sala de estar. John se reía a carcajadas mientras miraba la televisión. ¿Tu casa? Sí, solo pensé en ordenar la casa un poco. Miré a mi alrededor cuando John sugirió que, tras una inspección más cercana, faltaban algunos elementos en la habitación. Parece que faltan algunas cosas. Sí, las tiré a la basura. Tus cosas, tiré las mías. El personal se sorprendió. Corrí a mi habitación. Estaba vacía. Mi computadora. La televisión. Incluso mi taza favorita desapareció. Incluso la cama. Faltaba todo. ¿Qué es esto? Los tiré porque ya no son necesarios. No son necesarios. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Levanté la voz. John frunció el ceño, miró hacia otro lado y suspiró. ¿Cómo debería decirlo? Estoy cansado de apoyarte. ¿Qué se supone que significa eso? Soy tu esposa. Le respondí y John se irritó. Dijo de repente. Levantó la voz. ¿Tengo que deletrearlo? No me absorbas más. Fracaso durante más de 20 años. Pensé que había sido devoto de John, pero esto es lo que él realmente sentía por mí. No lo estaba absorbiendo. Solo estaba dedicado a él. Las palabras me fallaron y mi fuerza se agotó y John continuó. Ryan es un adulto que trabaja ahora, así que no tienes motivos para depender de mí, pero cállate. No quiero escuchar tus excusas. John gritó. Oh no, es inútil. Mis sentimientos no lo alcanzaron en ese momento. Algo se rompió dentro de mí. Fue el sonido de la amenaza del amor que unió nuestros corazones rompiéndose al mismo tiempo. Mis sentimientos por John comenzaron a desvanecerse. Estábamos casados hace un momento, pero ahora se siente como un extraño. John simplemente me estaba usando. Tengo algo que decir. Nada. Si quieres que me vaya haré solo eso. Cerré con fuerza la puerta de la sala y me dirigí a mi habitación, pero no quedaba nada mío, ni siquiera una sola prenda de ropa. No te molestes en mirar, ese fue todo. Me quitaron los recolectores de basura. ¿Qué compañía usaste para esto? Los flyers de aquí. Ese es el que recogí. El volante de la compañía de eliminación que estaba en el piso mientras marcaba el número. Le dije a John, te vas a arrepentir esto después de decir que salí inmediatamente de la casa. La llamada se conectó poco después de que les expliqué la situación. Comprendieron fácilmente. Parece que habían sentido algo mal por las acciones de John y habían mantenido intacto todo lo que recogieron. Ya estaré allí, muchas gracias, dije. Expresando mi gratitud antes de colgar, y luego fui a la compañía de eliminación después de agradecerles. Les pedí que trasladaran mis pertenencias a una unidad de almacenamiento que acababa de alquilar.
Alivia que mis pertenencias estuvieran seguras. Llamé a Ryan y le expliqué brevemente la situación antes de decir, he decidido mudarme considerando un divorcio, eso es lo que debes esperar, está bien, adiós. Entonces Ryan rápidamente terminó la llamada, parecía asustado de mí. ¿Realmente estaba tan enojado? Reflexioné mientras guardé mi teléfono en mi bolso y me dirigí a un hotel de negocios cercano. De hecho, ya había decidido dónde mudarme. La razón era simple. Había estado planeando hablar con John sobre el divorcio pronto. Mi plan era divorciarme y comenzar una nueva vida allí. Simplemente está sucediendo un poco antes de lo planeado, honestamente, no estaba en problemas, fue solo un avance de mis planes de solo 2 semanas. 2 semanas en un hotel, qué desperdicio. No pude evitar sentir que fue un desperdicio, un hábito típico de un ama de casa, tal vez. ¿Deberías facturarle por el hotel? Prepárate, John, murmuré para mí mismo y comencé a trabajar en mis planes posteriores al divorcio después de aproximadamente 10 días viviendo en el negocio. Hotel. Hotel. John me llamó durante el almuerzo, tan pronto como respondí, levantó la voz. Mi dinero, ¿de qué estás hablando? No te hagas el tonto, se trata de las facturas del hospital de mi padre. El hospital acaba de llamar pidiendo el pago. Eso es lo que es. Luché suspirando en respuesta. Ah, eso solo págalo tú mismo. Ya no estoy involucrado desde que tú me echó. He estado transfiriéndote los gastos de manutención. Se supone que debes pagar eso, pero ¿no está la libreta bancaria de esa cuenta contigo ahora? Respondí con calma, sabiendo bien que no había dinero en esa cuenta. Respondí exasperado, el dinero siempre fue muy poco desde el principio. Si no hay dinero para las facturas del hospital, ¿por qué no usas tu asignación? Mi asignación. John comenzó a entrar en pánico, claramente pensando que yo no estaba al tanto. Desde el comienzo de nuestro matrimonio John me ha estado dando recibos de sueldo escritos a mano para ocultar el hecho de que estaba desviando una parte de su salario, en otras palabras, el dinero que había desviado se convirtió en su asignación. Una vez le pregunté a Bob cuánto es el salario de John, ¿sabes? Así que parecía desconcertado, pero me dijo. Entonces supe que estabas robando dinero cuando le dije esto. John se quedó en silencio. Siguió un largo silencio. Me pregunté si la llamada se había cortado y de repente John levantó la voz. ¿Qué pasa con que usé el dinero que gané? Es tu culpa por gastarlo todo. El dinero que te di está bien y luego quiero el divorcio. Exigiré una pensión alimenticia. Tienes que devolver el dinero que usaste. Las palabras de John me hicieron sonreír por dentro. Lo tenía justo donde lo quería. No podía echarse atrás ahora. Me di cuenta de que John estaba desconcertado por su voz entrecortada. Evidencia de infidelidad. ¿De qué estás hablando? No juegues de tengo evidencia fotográfica. Me imagino la expresión huida de John conteniendo la risa. Continué. Bueno, te daré la dirección y reunámonos el próximo domingo para discutirlo en detalle después de darle cierta dirección unilateralmente. Rápidamente me preparo. He presionado con éxito para lograr el divorcio ahora. Si tan solo pudiera hacer que se disculpara, iba a ser difícil, pero estaba listo el domingo acordado. Lugar cuya mansión es esta. John miró detrás de mí donde se encontraba una mansión valorada alrededor de $1 millón. Era mucho más grande que una casa normal completa con un jardín 3 pisos, un sótano e incluso un cine en casa. Un auto de lujo estaba estacionado en el garaje adjunto. Apuntando al mansión sonreí. Esta es mi casa, es nueva y hermosa, ¿no es así tu casa? Sí, estaba planeando vivir aquí después del divorcio, así que la hice construir recientemente. Le presenté a mi abogado que estaba esperando adentro, pero John estaba demasiado distraído para prestar atención. Estaba mirando a su alrededor con nerviosismo, parecía preocupado por su entorno, mirando constantemente a su alrededor sin siquiera mirar la evidencia de su infidelidad en la mesa o responderme. No era apenas una conversación. Finalmente John preguntó en voz baja: ¿cómo pudiste permitirte esto? Casa, ¿es que lo que te molesta? Estoy acostumbrado a responder, sin embargo, simplemente la compré normalmente. Mentiroso, ¿cómo puede un ama de casa permitirse esto?
Para comprar una casa de $1 millón, normalmente necesitaría un ingreso de alrededor de $50,000 por año, pero yo tenía ese tipo de ingreso, así que respondí con calma. Gané tanto, tengo un problema con eso, no, pero como estaba ayudando a una amiga con su empresa y antes de darme cuenta, las cosas terminaron así. Tal vez la historia se remonta a unos años atrás, cuando mi padre estuvo hospitalizado y tuvimos una disputa. Necesitaba un trabajo para vivir, así que busqué un trabajo que me permitiera vivir de forma independiente, pero los buenos trabajos no son fáciles de encontrar, así que consulté a mi amiga cercana Susan, ¿por qué no me ayudas con mi trabajo, tú? ¿Trabajo? ¿Qué haces? Acuicultura terrestre. La acuicultura terrestre es un método en el que se crean piscinas artificialmente para criar peces, aunque tiene desventajas, es ecológica ya que previene la contaminación del océano. El padre de Susan comenzó y ahora ella lo dirige, así que comencé a trabajar allí. Ion preguntó tentativamente después de que comencé a ayudar, el negocio de repente comenzó a funcionar bien. Mi función era principalmente negociación y trabajo administrativo. Susan dijo que yo era de gran ayuda y me ascendieron a un puesto ejecutivo. Todo fue coincidencia, pero la suerte es parte de la habilidad. Creo que al escuchar mi historia, Ion se desplomó derrotado, pero de repente levantó la vista. Vale, olvidemos el divorcio. ¿Qué tal si empezamos de nuevo a pesar de sus palabras? Respondí con una mirada fría. ¿Qué puedes decir eso mientras duermes? No, lo digo en serio. Realmente quiero empezar de nuevo contigo. Papá, es suficiente, tal vez no lo sepas, pero fui yo quien pagó las facturas del hospital de Bob, el dinero que John me dio fue realmente una miseria después de pagar los alimentos, los servicios públicos y otros gastos varios, nunca quedó nada. Eso es todo lo que me dio y mucho menos lo suficiente para cubrir las facturas del hospital de Bob. Inicialmente me las arreglé de alguna manera, pero después de comenzar mi trabajo cubrí las facturas con mi salario a pesar de que nunca me escuchaste ni visitaste a Bob. Eso es, no puedo confiar en alguien así. Mientras levanté la voz. Ion parecía desinflado. Luego, el abogado discutió la pensión alimenticia con él. Ion no pudo decir nada y solo asintió. Hasta el final, finalmente alentado por el abogado. Ion firmó los papeles del divorcio. La pensión alimenticia se fijó en $30,000. Ahora que el divorcio finalizó, pagarás el hospital de Bob. Facturas de ahora en adelante, dije mientras Ion asentía aparentemente infeliz pero sin objetar. Me sentí aliviado al final. Despedí a Ion. Me alegro de que finalmente hubiera terminado. Lo único que lamento es que no pude obtener una disculpa de él, pero tenía un último movimiento. Que estaba seguro de que Ion se disculparía. Pensar en eso me hizo sonreír sin querer. Unos días después, cuando regresaba de la oficina, alguien me llamó desde atrás. Oye Karen. Me di vuelta y encontré a Ion parado allí. No seas tan familiar, estamos divorciados. Ahora cállate, ¿qué hiciste? Ion me miró con la cara roja de ira. Me di cuenta entonces, la conversación debe haber sucedido en la empresa. Sonriendo, le hice algo. ¿Qué crees que hice? No bromeé, dime cómo me atrapaste. Despedido. Ion estaba pisoteando con frustración. No pude evitar sonreír ante su divertido estado. ¿No es culpa tuya que te despidan por tener una aventura con el empleado de la oficina? El asunto de Ion fue con un empleado de su empresa donde había actuado imprudentemente. Pensando que podía hacer cualquier cosa como presidente justo después de que se resolviera el divorcio, le informé esto a Bob mientras él se arrepentía del divorcio. Estaba furioso por el comportamiento de Ion. Le mostré las fotografías de la aventura, lo que lo enfureció aún más después de que hizo una oferta. La empresa de Bob era una corporación donde los accionistas las resoluciones son necesarias para nombrar ejecutivos, aunque las decisiones también pueden ser tomadas por la junta directiva en empresas más pequeñas como la de Bob, donde poseía la mayoría de las acciones. Un solo accionista podría tomar decisiones importantes, pero en las empresas pequeñas es común que el presidente posea la mayor parte de las acciones. Cuando heredé todas sus acciones tenía el poder de tomar decisiones solo, pero no fui yo quien decidió despedir a Ion. Le informé a George sobre el asunto y mi nueva condición de accionista.
El resto fue su decisión. George fue considerado. ¿Por qué escuchó? Tú, no se trata de escucharme, se trata de lo que es mejor para la empresa. John se desplomó en el acto y comenzó a disculparse. Lo siento, por favor, perdóname, no, me perderé sin trabajo. Su situación no era de mi incumbencia, era todo. Autoinfligido, no te perdonaré, por favor, te lo ruego, todo fue autoinfligido, le di la espalda, lo siento, pero no hay nada que pueda hacer porque si tienes las acciones se las vendí a George y su esposa, no, ya no quiero tener nada que ver contigo en ese momento. Eso imposible, es posible, me negué a ser un empleado, él había dicho que una vez despedido estaba fuera, ahora, según se informa, está trabajando como empleado de una tienda de conveniencia, un trabajo difícil de encontrar a su edad, es probable que pase su vejez arrepentido sin dinero, en lo que a mí respecta después del divorcio. Me concentré más en mi trabajo, no se habla de volver a casarme, pero hay algunos hombres entre mis colegas, podría llegar una nueva primavera mientras pensaba esto. Recibí una llamada de Ryan, traeré a mi novia, está bien, lo espero con ansias.